Muy bien, hermanos, estamos viendo lo que es el tema de metanoia y vamos a seguir viendo ese tema. Y quiero decirles que en muchos de los casos, recuerden que la metanoia es transformación, cambio de mentalidad. Para que esto suceda, Dios usa muchos medios. Vimos el domingo pasado que para que sucediera la metanoia en Lidia, pues Dios usó al apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos la escena que estaba predicando, Dios obró en el corazón de Lidia, pero no siempre pasa así, hermanos. No siempre pasa así, por eso yo siempre he dicho, ustedes saben, lo he comentado mucho, Dios nos habla con amor o Dios nos habla con dolor. Y a muchas personas yo les he dicho, ¿cómo quieren que Dios les hable? Sí, Dios nos puede hablar con amor y Dios es bueno y misericordioso. Y créanme que Dios a mí me habló con amor muchas veces. Me ha dado una hermosa familia, me ha dado buenos trabajos. Dios ha sido bueno, pero hubo un tiempo donde pues yo no le hacía caso a Dios, a pesar de que, entre comillas, lo tenía todo, ¿verdad? Tuve que pasar por un sufrimiento y de ahí fue cuando empezó el proceso de mi metanoia, el proceso de mi transformación, el proceso de mi cambio de mentalidad. Y eso es lo que Dios usa en muchos de los casos. Dios usa previamente a la metanoia, previamente a la transformación, al cambio, usa el sufrimiento. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Cómo es que previo a un cambio, previo a una transformación, previo a conocer de Dios, Dios usa el sufrimiento para que nosotros podamos tener esa transformación o ese entendimiento que muchas veces no lo tenemos, y por eso es que Dios nos habla con dolor. Recuerden que Rick Warren dice que el dolor es el megáfono de Dios a nuestras vidas. El sufrimiento es un megáfono de parte de Dios diciéndote, hey, te amo, no te alejes, te amo. Pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que pasamos por momentos difíciles, complicados. Y es por eso que vamos a estar hablando hoy acerca del dolor antes de la metanoia. Y para hablar del dolor y del sufrimiento, ¿qué más sino aquel hombre que pasó la Universidad del Dolor y tiene un doctorado en sufrimiento, ¿verdad? Y se graduó con honores, si no es Job. Job es aquel que tuvo una vida de sufrimiento y de dolor. Vamos a estar analizando algunos puntos claves del caso de Job. Y si hay alguien aquí que no conoce bien la vida de Job, vamos a estar viendo algunos versículos y solo vamos a estarnos nos vamos a enfocar, en la vida de Job, en los textos de Job. Por así decir, es un sermón, pues de otra manera, sí exégesis, ¿verdad? Pero centrado solamente en los pasajes de Job. Vamos a ver Job 1, vean cómo nos habla este personaje. Dios cómo lo describe. Dice que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. Entonces usted póngase a pensar que Job era un hombre intachable, que temía a Dios, era un hombre recto y era un hombre apartado del mal. ¿Hay alguien aquí así? ¿Usted conoce aquí en la iglesia un hombre intachable? Un hombre recto. ¿Usted conoce un hombre que temeroso de Dios? Un hombre que es apartado del mal. Aquí en la iglesia, aparte de Jorge Castro, ¿alguien más que conozca a usted? Así es que describe Dios a Job. Un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. En el versículo 3 dice que tenía mucho dinero. Un hombre que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre, o sea, un hombre muy rico. En el versículo 2 dice que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, o sea, en total eran 10 que tenía. En el versículo 4 y 5 pasa algo muy interesante.
dice que sus hijos acostumbraban a emborracharse, acostumbraban a celebrar banquetes en sus respectivas casas y invitaban a sus hermanas, venga, vamos a comer y a beber entre ellos. Versículo 5 dice que cuando terminaba el ciclo de banquetes, el ciclo de fiestas que ellos comúnmente hacían, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana él ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esa era una costumbre cotidiana. O sea, ¿quién más conoce a sus hijos, hermano? Sino los mismos papás. Nosotros como papás conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo son. Y Job sabía que sus hijos se portaban mal. Usted puede ser un buen cristiano, yo puedo ser un buen pastor, pero eso no garantiza que nuestros hijos se porten bien. Aquí vemos que Job se levantaba muy temprano, ¿sí? Y ofrecía a Dios holocausto, ofrendas agradables a Dios, porque él pensaba que quizás sus hijos habían pecado. Por supuesto que se estaban portando mal, por supuesto que en esas fiestas hacían cosas malas, claro, él lo sabía. Si uno lo piensa, es porque sabe que está sucediendo algo mal, y nosotros sabemos cuando nuestros hijos se portan mal. Sabemos, y lo que hacía Job, yo creo que es una enseñanza para nosotros. Él todas las mañanas pedía a Dios por sus hijos. Era algo que lo hacía cotidianamente, ya era una costumbre. Entonces usted, mañana temprano que se despierte, ore por su hijo, ore por su hija, porque sabemos que no están bien, sabemos que se portan mal, sabemos que son groseros, no sabemos qué clase de amigos tienen en la escuela, sabemos qué música escuchan, sabemos su comportamiento, su conducta, sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que hacía Job. Él oraba a Dios, ¿sí? Porque pensaba que sus hijos habían pecado. Y también maldecían en su corazón, ¿a quién? A Dios. ¿Se aparece ahí? Sí, ¿verdad? Dice que él pensaba, sí, que maldecían en su corazón a Dios. Es algo fuerte. Esos muchachos, los hijos de Job, no eran buenos hijos. Usted preocúpese por ser un buen padre. Usted preocúpese por ser una buena madre. Si sus hijos no se portan bien, si sus hijas no se portan bien, ellos tienen un problema con Dios. La Biblia nos dice que Job era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero sus hijos estaban haciendo cosas malas. Entonces, yo voy a ser un buen padre. Le digo a mi esposa que sea una buena madre. E invito a mis hijos que sean buenos hijos. Pero cada quien tiene roles diferentes. Al final de cuentas, cuando estemos delante de Dios, no pueden poner excusas. Es que mi mamá, es que mi papá no me llevaba, no qué sé yo. No. Cada quien va a entregar cuentas, dice la Biblia, de lo bueno, de lo malo que hacemos aquí. Vamos a seguir viendo qué sucedió. Porque aquí viene algo brutal y tremendo, porque todo tiene consecuencias. Vean lo que le pasó a los hijos de Job. Dice que en el versículo 13, llegó el día en que esos hijos y las hijas celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar ese mensaje cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose entre 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron, y a los criados también los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo.
No había terminado de hablar ese mensajero cuando todavía llegó otro y dijo: los hijos y las hijas de ustedes se estaban emborrachando, andaban de fiesta en fiesta en la casa del hermano mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Todo esto pasó en un momento, todo eso pasó en un instante. Desen cuenta cómo venía uno a avisarle, luego venía otro a avisarle, y luego viene lo más complicado, porque estaban enfiestados los hijos de Job, cuando un viento fuerte del desierto derribó la casa, y la casa se cayó sobre esos jóvenes, y todos murieron, porque todos eran pecadores, porque todos estaban portando mal, porque todos ofendían a Dios dentro de su corazón. ¿Se dan cuenta? Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y quizás Job dentro de su corazón dijo: está bien que se mueran los bueyes, que se mueran las reses, que se muera mi ganado, pero él amaba a sus hijos. ¿Sí o no? Tal como sean, son malos, son groseros, son desobedientes, son gritones, son berrinchudos, qué sé yo, alcohólicos, drogadictos, lo que sea. Pero son nuestros hijos y los amamos y nos duele que ofendan a Dios. Y aquí es donde se empieza a poner fuerte la cosa y difícil y complicada. La casa cayó sobre los jóvenes, dice que eran jóvenes, y todos murieron, solo yo pude escapar. Al llegar a ese punto, sí, ese punto crítico, ese punto doloroso, ese punto de sufrimiento, porque no hay peor dolor que un hijo se te muera. En ese momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, se dejó caer al suelo en actitud de ¿qué? ¿Quién haría eso, hermanos? ¿Quién haría eso? Que en un momento pierdas todo, pierdas tus hijos, tu riqueza, y tú todavía te arrodilles, ¿sí?, en una actitud de adoración. Ese es el proceso previo a la metanoia que tuvo Job. Y eso creo que nos puede ayudar mucho a nosotros. Cuando perdamos un trabajo, cuando perdamos una cartera con dinero, cuando perdamos un ser querido, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Porque ¿a quién le gusta perder? ¿Verdad? A nadie. Job perdió todo, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió todo, y él tuvo una actitud de ¿qué? De adoración. Y esa es la actitud que Dios quiere para nosotros. Job era un hombre bueno, era un hombre recto, intachable, y Dios, sí, lo estaba pasando por una prueba, lo estaba pasando por el fuego, por los desiertos. Él no sabía lo que había hablado Dios con Satanás. Eso nosotros lo sabemos, pero Job estaba pasando una prueba y él no lo sabía. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. Y es maravilloso ese texto, hermanos. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Son maravillosas palabras, sí, que de una u otra manera nos forman, nos forjan en la vida. Porque necesitamos esto, porque va a llegar sufrimiento, porque va a haber dolor, ¿sí? Porque van a haber complicaciones. ¿Y qué actitud vamos a tomar nosotros? Hoy la palabra de Dios nos invita a tomar una actitud de adoración ante cualquier situación, ante cualquier complicación. Yo amo a mis hijos, ¿sí? Pero cuando algo les pase, yo tengo que tener una actitud de adoración. Decir: Señor, son tus hijos. Tú me los has prestado por un tiempo, yo quiero guiarlos y aconsejarlos. Y si mi hijo no quiere ir a la iglesia, él vive allá en Mérida, pertenece a una iglesia en Mérida. No está tan comprometido, me gustaría que se comprometa. Y quizás Dios lo va a pasar por una prueba, un proceso. Pero eso le corresponde a Él y a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto quiere Dios? Sí, que nosotros nos acerquemos. Dios nos habla con amor o con dolor. Dios nos va a poner pruebas y obstáculos en situaciones complicadas. ¿Y qué actitud vamos a tomar? Job tomó una actitud de adoración. Job se arrodilló delante de Dios.
Así que no deje de orar por sus hijos, sus hijas. Y si usted cree que va a venir momentos difíciles, complicados, ore por ellos todos los días. Pero tengan claro algo, Dios es el que da y Dios es el que quita. Él lo entendió. Y lo maravilloso de toda la historia de Job es que Dios no le da explicación a Job. Y eso se pone más complicado. Porque el dolor, el sufrimiento que yo he vivido, yo entiendo que son consecuencias de mi pasado. Y digo, ok, Señor, ya entendí tu plan. Ya entendí que yo estaba alejado de ti. Ya entendí que tenía que pasar por un proceso. Tenía que pasar por un dolor y por un sufrimiento. Pero Job era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre bueno, era un hombre temeroso de Dios. Y no había el por qué tenía que haber sufrido. Pero Dios nos revela mucho en ese pasaje, que Él no tiene por qué darnos explicación. ¿Cuántos decimos amén? No tiene por qué darnos explicación. Dios va a hacer las cosas a su manera. Y ¿saben algo? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces tenemos que tener una actitud de adoración y tenemos que decir, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre, por los siglos de los siglos. A pesar de todo esto, dice el versículo 22, ¿qué dice? Todos juntos. Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es tan profundo, porque el ser humano lo que busca es culpables. Siempre queremos buscar culpables en todo. Tú tienes la culpa. Hoy vi un meme que hoy es el Día de la Mujer. ¿Sí? Dice la imagen que a pesar que por su culpa de las mujeres nos expulsaron del paraíso, ¿sí? A pesar de eso, feliz Día de la Mujer. Porque Adán dijo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Le estaba echando la culpa a Dios, es que tú me la diste. Es que yo estaba bien solo. Sí, yo así, mira, solterito estaba feliz, poniéndole nombre a los animalitos, pero esa mujer que tú me diste me hizo pecar. Y el versículo 22 dice que Job no. Job dijo, a pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. No hay que echarle la culpa a Dios, menos al pobre diablo. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Muchas veces la culpa es de nosotros. Y muchas veces Dios está obrando, ¿sí?, en medio de cualquier situación y circunstancia. Son pruebas que Dios nos pone. ¿Sí? Es Dios, la soberanía de Dios nos pasa por ese fuego. Dice el versículo 42, y ya vimos quién era Job, ya vimos lo que le sucedió a Job, ya vimos la actitud que tomó Job. Ahora bien, vámonos hasta el versículo 42, capítulo 42, es una historia muy larga, cuando tengan tiempo pueden leerla, pero en el versículo 1 al 6 dice que Job ya tuvo un diálogo con Dios. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Y quién es ese? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora me vas a escuchar. Dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y dice Job, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Todos los capítulos de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41, toda esa historia, ¿sí? Job no había tenido un encuentro personal con Dios. Aquí en ese versículo clave es cuando Job tiene su transformación, su metanoia. Job dice, yo había oído hablar de ti. Es como el joven rico.
cuando se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo yo puedo ganarme el reino de los cielos? Y le dijo, pues los mandamientos te los sabes. Sí, me los sé desde muy pequeño, yo sigo los mandamientos. No matarás, no codiciarás. O sea, yo desde niño iba a la escuelita bíblica. Ok, le dice Jesús, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Sí, entonces él dijo, no. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces no es lo mismo saber a conocer. El joven rico sabía, tenía el conocimiento, pero no lo tenía puesto en práctica. Entonces cuando Jesús le dijo, ok, ya te sabes los mandamientos, vamos a ver si lo pones en práctica. Vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quiénes? A los pobres. A ver si realmente te sabes los mandamientos, ama a tu prójimo, vende a los pobres, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces él dijo no, porque tenía muchas riquezas y se fue triste. Job pasaba algo similar. Job tenía el conocimiento de Dios, él sabía que había un Dios, era temeroso de Dios, sí, pero todavía no tenía ese encuentro, esa relación, esa metanoia. Y aquí en ese versículo 5, capítulo 42, después de toda la historia, después de sus malos amigos que tuvo, que le hicieron pues mucho mal en ese proceso, él dice, te había oído de oídas, pero ahora mis propios ojos te ven. Y es ahí cuando entra el encuentro, esa relación con Dios, ¿sí? Es ahí cuando todo empieza a tener sentido, porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos experimentado, ¿sí?, la voluntad de Dios, la dependencia de Dios. Cuando tuve yo mi metanoia, mi transformación, me quedé 6 meses sin trabajar. Y ahí fue cuando yo vi a Dios. Yo había escuchado de Dios, yo iba a la iglesia desde muy pequeño, pero tuve que pasar un proceso, tuve que pasar un sufrimiento, tuve que pasar dolor, ¿sí? Tuve que pasar escasez para poder ver a Dios con mis propios ojos. Y eso es lo que Dios quiere. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. A decir, depende de mí, no dependas de ti. Si tú crees que eres autosuficiente, si tú crees que lo puedes, sí, Dios te va a cambiar esa mentalidad. Dicen por allá que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí, esa es la realidad. Podemos desear y querer muchas cosas, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Job tenía mucho dinero, tenía mucha servidumbre, Job tenía todo, pero le faltaba todavía un encuentro personal con Dios. Y por eso en el versículo 5 dice, de oídas había oído, sí, pero ahora mis ojos te ven. Y es lo que Dios quiere, que podamos ver con claridad, porque muchas veces tenemos ceguera espiritual, ¿sí? De una u otra manera no estamos viendo lo que Dios hace. Dicen por allá, estás viendo y no ves. ¿Sí? ¿Estás viendo lo que Dios hace? ¿Estás participando en lo que Dios hace? ¿Estás involucrando? Dios es maravilloso, Dios es grande, sorprendente, pero todavía no logramos ver. Por tanto, dice Job, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es ahí cuando viene su transformación, su cambio. Realmente, ¿sí? Ahí conoce a Dios. Me arrepiento de todo lo que he dicho, en polvo y en ceniza. ¿Y qué más dice el texto? ¿Sí dice ahí algo? Y recibió. ¿Sí dice o no dice? Ok. Muy bien. La metanoia, queridos hermanos, puede ser que traiga un sufrimiento previo, ¿sí? Y es en muchos de los casos que hemos visto. Trae un sufrimiento previo a el cambio. Pero después también trae bendición. Y después también trae júbilo. Recuerden, Job lo tenía todo
Dios lo pasó por la prueba, ¿sí? Él reconoció a Dios, le dio, ¿sí?, reverencia, una actitud de adoración, lo bendijo, pero esto después de eso viene la bendición. Quizás es una historia muy triste, pero con un final feliz. Vamos a ver lo que sucede en el capítulo 42, de versículos 10 al 17. Después de haber orado Job por sus amigos. ¿Cómo eran los amigos de Job? Malos. Es que tú estás así porque eres un pecador. Es que algo habrás hecho. ¿Sí? Entonces cuando vemos que a alguien le va mal, es porque algo malo habrá hecho. Y sí suele ser. Sí, realmente sí lo pensamos. Y es lo que los amigos le estaban diciendo a Job. Pero es que Job no sabía, ni sus amigos sabían cómo estaba obrando Dios en la vida de Job. Sin embargo, Job oró por sus amigos. Y dice que el Señor, ¿qué le hizo? Prosperar de nuevo. Quizás nosotros no hemos perdonado. Y por eso no estamos prosperando. ¿Han habido personas que te han hecho daño? ¿Han habido personas que te han señalado, juzgado, criticado, atacado y todavía tú no los perdonas? ¿No has orado por ellos? Quizás hoy es un buen motivo para orar por tus enemigos. ¿Sí? Vea lo que dice. Dice que Job oró por sus amigos. Entonces, acto seguido de orar por esas personas que nos han hecho el daño, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio... ¿Cuántas veces? Se le era un hombre muy rico y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces, si usted quiere ser próspero en la vida, perdone a esas personas que le han lastimado, que le han hecho daño. Sí, perdónelos en el nombre de Cristo. Dice el versículo 11, todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. ¿Sí? ¿Quién se lo envió? El Señor. El Señor. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Bueno, sí, de hecho aquí cambia un poco la versión. Porque dice que dice que a sus hijas, a la primera de ellas le puso paloma. ¿Ay, cómo dice? Sí, acá dice que le puso paloma, a la segunda canela y a la tercera linda. Ahí cambia la versión, le iba a corregir, pero ya no lo corregí. Pero esta versión dice que tuvo 3 hijas, paloma, canela y linda. Ahí creo que ha de ser en hebreo, ¿sí? O algo cambió ahí en la versión. ¿Cómo dice? Gemima y Cesia. Ok, me gusta más paloma, canela y linda. Muy bien. Versículo 15. Dice que en todo el país no había, sí, jóvenes más bellas que las hijas del pastor. ¿Sí? No había jóvenes más bellas que las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta una 4ª generación. Disfrutó ¿de qué? De una larga vida y murió en plena ancianidad. Queridos hermanos, así es la metanoia en muchos de los casos. ¿Sí? Dios nos pasa por procesos, Dios nos pasa por sufrimientos, por dolores, pero es necesario. ¿Sí? Porque no todo está perdido.
Lo que Dios espera ver es cómo vamos a reaccionar nosotros, qué actitud vamos a tener. Y todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza. Así dice Romanos 15:4, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, a fin de tener consolación por medio de la palabra y esperanza. Hoy es un día muy especial, hermanos, porque Dios de una u otra manera estaba revelando la persona de Job. Quería saber quién realmente era Job. Y quería demostrarle al diablo, al enemigo, que Job se iba a mantener firme en medio del proceso. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Dios quiere revelar de una u otra manera nuestra verdadera esencia como cristianos. En medio del dolor, en medio de la prueba o del sufrimiento. Job superó la prueba. Y Dios, sí, lo bendijo, multiplicó sus bienes, sí, le dio larga vida. A pesar de que él nunca se preguntó, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿pero por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Alguna vez has preguntado esto? ¿Por qué te pasan ciertas cosas? ¿Alguna vez has puesto triste? ¿Alguna vez estás angustiado? Hoy la palabra nos enseña que debemos tener una actitud ¿de qué? De adoración. Sí, y bendecir el nombre de Cristo. Pase lo que pase, hermanos, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, Dios nos está pasando por una prueba. Pero algo mejor viene después. Porque la metanoia trae efectos positivos. Si no pasamos la prueba, si nos rendimos, reclamamos al Señor, renegamos, y no entendemos, ¿sí? Ahí nos vamos a estancar, ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, si somos perseverantes, si tenemos el temple, el dominio para entender, la sabiduría, la madurez, decir, Señor, me está doliendo, Señor, me duele, Señor, sufro, y Señor, no la estoy pasando bien, pero confío en ti. Sé que me estás pasando por el fuego. Sé que son valles y desiertos. Sé que algo mejor viene. Y eso es lo que provoca la metanoia en nuestras vidas. Prosperidad, bienestar y larga vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu iglesia. Padre, porque quizás hemos pasado mucho sufrimiento. O quizás alguien en este día está pasando un sufrimiento, Dios. Pero es una realidad que también en el futuro podríamos pasar sufrimiento o estemos expuestos al sufrimiento, Señor. Por eso tú nos preparas, Dios. Tú nos capacitas, nos entrenas por medio de tu palabra para que podamos comprender con claridad, Dios, que todo es un proceso y muchas veces es doloroso el proceso. Previo a un llamado, a una metanoia, hay sufrimiento. No en todos los casos, Dios. No fue así con Lidia, pero con Job sí. Sin embargo, querías mostrarnos algo allí, Señor. ¿Qué actitud vamos a tomar en medio del dolor y en medio del sufrimiento? ¿Cómo vamos a reaccionar, Dios, ante cualquier prueba? Yo te pido, Dios, que podamos aprender hoy y más de tu Hijo Jesucristo, que dijo, en medio del sufrimiento no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Por eso en esta noche, Dios, nos ponemos en tus manos para que esta palabra sea de bendición y de edificación, Señor. Y que salgamos listos y preparados para cualquier cosa que nos tenga el destino, Señor. Para cualquier situación que tú tengas preparado para nosotros. Ayúdanos a estar firmes en la fe. En el nombre de Cristo Jesús y decimos, amén. Dios les bendiga.